Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inversión. Esta vez nos adentraremos en el fascinante mundo de los lepidópteros, esas criaturas aladas que vemos revolotear en nuestros jardines y campos, mariposas y polillas. Un mundo efectivamente apasionante, lleno de sorpresas. Muchos conocemos las coloridas mariposas que vemos durante el día, pero ¿qué hay de ese mundo oculto de polillas y otros lepidópteros nocturnos? Uf, un mundo amplísimo, lleno de misterios. Prepárense para descubrir algunas cosas sorprendentes sobre su ciclo de vida, sus hábitos alimenticios e increíbles adaptaciones. Empecemos por lo básico. La palabra lepidóptero proviene del griego, ¿verdad? Lepis escama y pteron ala. Sus alas escamosas, ahí está la clave. Exacto, su sello de identidad. Y bueno, pertenecen al orden Lepidoptera. Son holometábolos, esto quiere decir que experimentan una metamorfosis completa y la gran mayoría son voladores. Interesante. Entonces, ¿cómo diferenciamos a las mariposas de las polillas? Siempre he pensado que las mariposas son diurnas y coloridas, mientras que las polillas son nocturnas y de colores más apagados. Esa es una idea generalizada, sí, pero no siempre es así. En realidad, la mayoría de los lepidópteros son polillas nocturnas. Ah, sí. Aunque hay excepciones en ambos casos, la forma en que plegan sus alas nos puede dar una pista. Las mariposas suelen plegarlas verticalmente sobre su dorso, mientras que las polillas las mantienen planas o las envuelven alrededor de su cuerpo. Es verdad. Nunca me había fijado en ese detalle. Y hablando de detalles, ¿sabías que existen más de 165.000 especies de lepidópteros clasificadas en el mundo? Muchísimas. Eso las convierte en el segundo grupo de insectos más diverso después de los escarabajos. Impresionante, ¿verdad? Ajá. Y si hablamos de tamaños, pues también hay una variedad increíble. Imagina que podemos encontrar desde la diminuta polilla Stigmeya maya, que tiene una envergadura de apenas 2 milímetros, hasta la majestuosa Ornithoptera alexandra, que puede alcanzar los 30 centímetros. ¡Qué barbaridad! Una diferencia enorme. Hablando de tamaño, imagina encontrarte con una mariposa con la envergadura de un cuaderno. Has mencionado que las escamas son la clave para identificar a los lepidópteros. ¿Podrías explicaros un poco más sobre ellas? Claro que sí, las escamas no solo dan color a las alas, Ajá. sino que también son cruciales para la termorregulación, el cortejo y la comunicación. Imagina una mariposa posada al sol, ¿no? La estructura de las escamas con sus pequeñas crestas y surcos les permite absorber o reflejar la luz solar, ¿Ya? regulando así su temperatura. Fascinante. Es como si cada escama fuera un pequeño panel solar. ¿Y qué hay de los colores? ¿Cómo crean esos vibrantes azules, verdes, naranjas? Pues la estructura de las escamas junto con los pigmentos crea esa magia. Ajá. Algunas escamas contienen pigmentos que absorben ciertas longitudes de onda de la luz y reflejan otras, creando los colores. Otras escamas, en cambio, crean colores iridiscentes al dispersar la luz a través de sus estructuras microscópicas. Increíble cómo la naturaleza utiliza la física para crear belleza. Ahora bien, hablemos del ciclo de vida de los lepidópteros. Sabemos que pasan por una metamorfosis completa, pero ¿cuáles son las etapas? El ciclo comienza con un huevo del que emerge una larva que comúnmente llamamos oruga. Sí. La oruga se alimenta vorazmente, va creciendo y mudando su piel varias veces. Las orugas son conocidas por su apetito insaciable. Algunas son consideradas plagas agrícolas, mientras que otras, al alimentarse de una gran variedad de plantas, contribuyen a la polinización. Precisamente. Tras la fase larvaria, la oruga se transforma en pupa, un estado aparentemente inmóvil, pero en el que ocurre una transformación interna radical. La pupa, también llamada crisálida en el caso de las mariposas, es como una cápsula del tiempo en la que la oruga se descompone y se reorganiza para dar lugar a la mariposa o polilla adulta. Exacto. Y finalmente emerge el adulto con alas y un aparato bucal adaptado para alimentarse principalmente de néctar. Un proceso fascinante. Y hablando de la oruga, me ha venido a la mente algo curioso. Tienen esas patas falsas en el abdomen, ¿verdad? ¿Para qué sirven? ¿Te refieres a los prolex, esas protuberancias carnosas con pequeños ganchos en la parte final del abdomen? A diferencia de las patas verdaderas que se encuentran en el tórax, los prolex ayudan a la oruga a agarrarse a las superficies y a desplazarse con ese característico movimiento de acordeón. Claro. Recuerdo haber visto a las orugas avanzar de esa manera, utilizando sus prolex como si fueran ventosas. Es una estrategia muy efectiva para moverse por las hojas y tallos de las plantas. Y cuando se convierten en adultos, su alimentación cambia radicalmente. Ya no mastican hojas, sino que liban néctar de las flores con su probóscide, ¿cierto? Así es, la probóscide es un tubo largo y flexible que se enrolla cuando no se utiliza y se extiende para alcanzar el néctar en el fondo de las flores. Es una adaptación increíble. Pero recuerdo haber leído que hay algunas excepciones. Sí, hay excepciones. Algunas familias de polillas, como la Micropterigidae,
Han conservado piezas bucales masticadoras y se alimentan de polen, esporas de hongos o incluso de tejidos vegetales. Qué interesante. Me imagino que estas polillas son importantes para la dispersión de esporas de hongos, por ejemplo. Sin duda, juegan un papel importante en los ecosistemas. Y también hay mariposas que tienen una vida adulta tan corta que ni siquiera se alimentan. Caramba. Dedicarán toda su energía a la reproducción. Es asombroso cómo la naturaleza encuentra diferentes soluciones para la supervivencia y la reproducción. Desde luego. Y hablando de alas, ¿te has fijado en la increíble variedad de patrones y colores que presentan? Por supuesto. Es imposible no maravillarse. Es imposible no maravillarse con la belleza de las alas de los lepidópteros. Pero no se trata solo de estética, ¿verdad? Esos patrones tienen un significado biológico. Exacto. Los patrones de las alas cumplen diversas funciones, desde el camuflaje para evitar a los depredadores, hasta la atracción de parejas o la señalización a otros individuos de la misma especie. He leído que los científicos usan los patrones de venación de las alas, es decir, la disposición de las venas, para identificar las diferentes especies. Es como una huella dactilar para cada especie. Ajá. Cada patrón es único y permite a los entomólogos clasificar y estudiar la diversidad de lepidópteros. Impresionante. ¿Y qué me dices de la migración? Algunas mariposas, como la monarca, realizan viajes increíbles de miles de kilómetros. La migración de la monarca es uno de los fenómenos más fascinantes del mundo natural. Estas mariposas viajan desde Canadá y Estados Unidos hasta México para pasar el invierno y lo hacen en varias generaciones. Varias generaciones. ¿Quieres decir que las mariposas que llegan a México no son las mismas que partieron de Canadá? Exacto. Las mariposas que inician el viaje en otoño se reproducen en el camino y son sus descendientes, la siguiente generación, quienes completan la migración hacia el sur. Luego, una nueva generación regresará al norte en primavera. Es un ciclo de vida increíble, una verdadera proeza de la naturaleza. Pero, ¿cómo se orientan en un viaje tan largo? ¿Cómo saben a dónde ir? Esa es una pregunta que ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo. Se cree que utilizan una combinación de señales, como la posición del Sol, el campo magnético terrestre y puntos de referencia visuales, para navegar durante su migración. Que es realmente asombroso. El mundo de los lepidópteros está lleno de misterios y maravillas. Siento que apenas hemos arañado la superficie de este tema. Tienes razón. Hay mucho más por descubrir. Es increíble pensar en la cantidad de especies de lepidópteros que existen en el mundo, y cada una de ellas con su propio ciclo de vida, adaptaciones y comportamientos. Me gustaría saber más sobre la importancia ecológica de estos insectos. Los lepidópteros desempeñan un papel crucial en los ecosistemas. Como ya hemos mencionado, muchas especies son polinizadoras, es decir, transportan polen de una flor a otra, permitiendo la reproducción de las plantas. Claro, las mariposas y polillas, con su probóscide, acceden al néctar de las flores y al hacerlo se les adhiere polen a su cuerpo. Luego, al visitar otras flores, transfieren el polen, facilitando la fertilización. Exactamente. La polinización es fundamental para la producción de frutos y semillas, y por lo tanto para la supervivencia de muchas especies de plantas, incluyendo aquellas que son importantes para la alimentación humana. Claro. Imaginemos un mundo sin mariposas ni polillas. Muchas plantas desaparecerían, lo que tendría un impacto devastador en la biodiversidad y en la cadena alimentaria. Es un escenario preocupante. Además de su papel como polinizadores, ¿qué otras funciones ecológicas desempeñan? También son una fuente de alimento para una gran variedad de animales, como aves, murciélagos, reptiles y otros insectos. Ajá. Sus larvas, las orugas, son especialmente importantes para la alimentación de muchas aves durante la época de cría. Además, los lepidópteros pueden servir como indicadores de la salud del ecosistema. La presencia o ausencia de ciertas especies puede revelar la calidad del hábitat y la presencia de contaminantes. Interesante. Si la diversidad de lepidópteros disminuye en un área determinada, podría ser una señal de alerta sobre la salud del ecosistema. Así es, por eso es importante proteger a estos insectos y sus hábitats. La pérdida de biodiversidad, incluyendo la de los lepidópteros, tiene consecuencias negativas para el equilibrio de los ecosistemas y para el bienestar humano. ¿Qué podemos hacer para protegerlos? Hay muchas acciones que podemos tomar. A nivel individual podemos evitar el uso de pesticidas en nuestros jardines, plantar flores que atraigan a las mariposas y polillas y crear espacios naturales que les sirvan de refugio y alimento. Sí. También podemos apoyar a organizaciones que trabajan en la conservación de la biodiversidad. Es importante tomar conciencia de que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden tener un impacto positivo en la naturaleza. Cuidar de los lepidópteros es cuidar del ecosistema en su conjunto. Exacto. Y además de su importancia ecológica, no olvidemos que nos ofrecen un espectáculo de belleza natural. Sus colores, patrones, vuelos acrobáticos son una fuente de inspiración y admiración. Es cierto.
Observar a una mariposa revoloteando entre las flores o una polilla nocturna atraída por la luz es una experiencia fascinante. Cada especie tiene su propio encanto Y cada una tiene su propia historia que contar, su propio papel en el entramado de la vida. A medida que profundizamos en su estudio, descubrimos un mundo lleno de sorpresas y maravillas. Hablando de sorpresas, ¿qué me dices de las estrategias de defensa que han desarrollado algunas especies? Sí, algunas especies han desarrollado mecanismos de defensa fascinantes para evitar a los depredadores. Por ejemplo, la oruga de la mariposa monarca se alimenta de plantas tóxicas. Ajá. Acumulando las toxinas en su cuerpo, esto la convierte en un bocado venenoso para las aves y otros depredadores que aprenden a evitarla. ¡Qué astuto! Es increíble cómo la naturaleza equipa a los seres vivos con herramientas para sobrevivir. Otras especies, como algunas polillas, imitan la apariencia de avispas o abejas, con colores llamativos y movimientos vibratorios, para ahuyentar a los depredadores que las confunden con insectos peligrosos. Es un ejemplo de mimetismo, ¿verdad? Una estrategia inteligente para engañar a los depredadores. Exactamente. Y algunas especies de mariposas, como la mariposa pavo real, tienen manchas oculares en sus alas, que simulan los ojos de un animal más grande, intimando a los depredadores. Es asombroso cómo la selección natural ha favorecido estas adaptaciones tan ingeniosas. Y hablando de alas, me gustaría profundizar en la anatomía de estas estructuras tan fascinantes. Ya hemos hablado de las escamas, pero ¿podrías explicarnos un poco más sobre la estructura de las alas en sí? Claro. Las alas de los lepidópteros están compuestas por dos membranas finas y transparentes, reforzadas por un sistema de venas. Estas venas, además de proporcionar soporte estructural, también transportan hemolinfa, el equivalente a la sangre en los insectos. Ya. La disposición de las venas, como ya mencionamos, es única para cada especie y se utiliza para su identificación. Es como si cada ala fuera una obra de ingeniería, ligera pero resistente, diseñada para el vuelo. Exacto. Y la forma y el tamaño de las alas varían mucho entre las especies, lo que les permite adaptarse a diferentes tipos de vuelo. Algunas especies, como las mariposas monarca, tienen alas grandes y anchas, ideales para los vuelos de larga distancia. Otras, como las polillas colibrí, tienen alas estrechas y puntiagudas, que les permiten volar con gran precisión y rapidez, como si fueran pequeños helicópteros. Es fascinante cómo la forma de las alas se relaciona con la función. Y hablando de vuelo, me gustaría volver a la increíble capacidad de migración de algunas especies. Ya hemos hablado de la mariposa monarca, pero hay otras especies que realizan migraciones tan impresionantes. Sí, hay varias especies que realizan migraciones de larga distancia. Por ejemplo, la vanesa de los cardos, una mariposa común en Europa, realiza una migración anual desde África hasta el norte de Europa, cubriendo miles de kilómetros. Y la esfinge colibría, una polilla que se alimenta de néctar en vuelo, migra desde el norte de África hasta el sur de Europa para reproducirse. Esas migraciones son una prueba de la resistencia y la capacidad de orientación de estos insectos. ¿Cómo se orientan en viajes tan largos? Utilizan las mismas señales que la mariposa monarca. Se cree que utilizan una combinación de señales similares, como la posición del Sol, el campo magnético terrestre y puntos de referencia visuales. Sin embargo, los mecanismos exactos de orientación de cada especie aún se están investigando. Es un campo de estudio apasionante que nos revela la complejidad de la naturaleza. Sin duda. El mundo de los lepidópteros está lleno de misterios por resolver. Y cada nuevo descubrimiento nos lleva a maravillarnos aún más con la diversidad y la belleza de la vida en nuestro planeta. Es cierto. Los lepidópteros nos recuerdan que la naturaleza es una fuente inagotable de conocimiento e inspiración. Observar a estos insectos en su hábitat natural, aprender sobre sus ciclos de vida, sus adaptaciones y sus comportamientos, nos conecta con la riqueza y la complejidad del mundo que nos rodea. Y nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de proteger la biodiversidad. Cuidar de los lepidópteros es cuidar de nuestro planeta. Así es. Cada especie, por pequeña que sea, tiene un papel importante que desempeñar en el equilibrio de los ecosistemas. La pérdida de biodiversidad, incluyendo la de los lepidópteros, tiene consecuencias negativas para la salud del planeta y para el bienestar humano. Por eso es fundamental promover la conservación de los lepidópteros y sus hábitats. A través de la educación, la investigación y la acción, podemos contribuir a garantizar la supervivencia de estas fascinantes criaturas para las generaciones futuras. En esta inmersión hemos hecho un recorrido por la diversidad, la biología y la ecología de los lepidópteros. Hemos aprendido a diferenciar entre mariposas y polillas a pesar de pertenecer al mismo orden. Y hemos descubierto la importancia de sus alas escamosas no solo para el vuelo, sino también para la termorregulación, el camuflaje y la comunicación. Hemos desvelado los secretos de su metamorfosis desde el huevo hasta el adulto.
y hemos comprendido la importancia de cada etapa en su ciclo de vida. Hemos explorado su alimentación, desde las voraces orugas que se alimentan de hojas, Ay. hasta los adultos que liban néctar de las flores con su probóscide, una adaptación increíble que les permite acceder a una fuente de energía vital. También. Hemos quedado maravillados por la variedad de patrones y colores en sus alas, que no solo son un deleite para la vista, sino que también cumplen funciones cruciales en su supervivencia, como el camuflaje, la atracción de parejas y la señalización a otros individuos. Por supuesto. Hemos viajado con la imaginación a través de sus increíbles migraciones, como la épica travesía de la mariposa monarca, que recorre miles de kilómetros en un ciclo de vida que abarca varias generaciones. Impresionante. Pero más allá de la fascinación por su belleza y sus adaptaciones, hemos reflexionado sobre la importancia de los lepidópteros en los ecosistemas, como polinizadores, como fuente de alimento para otros animales y como indicadores de la salud del medio ambiente. Sin duda. Hemos comprendido que la pérdida de biodiversidad, incluyendo la de los lepidópteros, tiene consecuencias negativas para el equilibrio de los ecosistemas y para el bienestar humano. Es fundamental promover la conservación de estas criaturas y sus hábitats, evitando el uso de pesticidas, creando espacios naturales que les proporcionen refugio y alimento y apoyando organizaciones que trabajan en la protección de la biodiversidad. Cuidar de los lepidópteros es cuidar de nuestro planeta, de la riqueza y la complejidad de la vida que nos rodea. Para terminar esta inmersión, os invitamos a seguir explorando el fascinante mundo de los lepidópteros. Observarlos en la naturaleza, investigad sobre las especies que habitan en vuestra región, compartid vuestros conocimientos con los demás y contribuid a su conservación. Recordad que cada mariposa, cada polilla, es una pequeña obra de arte de la naturaleza, un tesoro que debemos proteger para las generaciones futuras. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el mundo de los lepidópteros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.